Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer este lindo Mario. Mario mide tan solo 10 centímetros. Es una mini versión de mi propio tutorial de Mario que estrenamos hace 3 años ya y que a ustedes les gustó mucho. Y pensé que con la ocasión del estreno de la nueva película sería una buena idea hacer una nueva versión un poco más pequeña, que sea más fácil de tejer y más rápido. Nuestro Mario antiguo mide aproximadamente de 14 a 15 centímetros. Esta versión de 10 centímetros queda muy linda también y se teje mucho más rápido y fácil. Y bueno, así es como nos ha quedado. A mí me gustó mucho este resultado. Lo veo muy lindo y tierno. Espero que a ustedes también les guste tanto como a mí. Y bueno, para tejer a Mario les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes y sus comentarios que siempre son de gran ayuda cuando los hacen. Esta lista de materiales también la van a encontrar en la descripción del video. Les dejo por aquí la lista de puntos que ya deben saber para poder tejer a Mario. Eso significa que ya deben tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio de ejecución. Si eres principiante, te recomiendo mi segundo canal, Amis Esenciales. El enlace lo encuentran en la descripción del video, donde van a encontrar tutoriales enfocados en principiantes y en personas que necesitan afianzar sus conocimientos para que una vez practiquen con los tutoriales en Amis Esenciales puedan venir a este canal y realizar los tutoriales de aquí sin ningún problema. Recuerden que este video cuenta con subtítulos, así que les recomiendo activarlos porque además de tener las indicaciones por escrito, si del tutorial llega a haber algún error, lo vamos a corregir a través de los subtítulos. Y bueno, para tejer a Mario vamos a empezar haciendo sus brazos. Los brazos y todo el cuerpo lo tejemos en aguja de 2 milímetros y en el color blanco vamos a empezar haciendo 4 cadenas. Vamos a tejer por ambos lados de la cadena, empezando desde la segunda cadena, desde el ganchillo. Entonces por este lado tenemos 3 hebras disponibles y por el otro lado también 3 hebras disponibles, lo que nos da un total de 6 hebras para empezar con la primera vuelta, en la que vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. Así queda la primera vuelta. Tenemos los 9 puntos bajos y recordemos que aquí siempre tejemos en espiral a menos de que se indique lo contrario. Entonces para la segunda vuelta vamos a empezar a tejer directamente en el primer punto y vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 3 veces para tener 12 puntos bajos. Y la vuelta 3 va a ser de los mismos 12 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color rojo. Aquí ya cambié al color rojo. Más adelante voy a hacer un borde blanco para el guante, entonces voy a dejar el hilo blanco aquí, solo que lo voy a dejar por fuera del tejido. También ustedes pueden cortar el hilo blanco en este punto y luego volverlo a unir, es lo mismo. Entonces vamos para la vuelta número 4, vamos a tejerla en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Así, y hacemos 3 vueltas de los mismos 8 puntos bajos.
así. Y ahora vamos a hacer uso de esta hebra que dejamos acá. Entonces, vamos a tomar estas hebras en flor que habíamos dejado sueltas en esta parte del guante y vamos a enganchar este hilo blanco nuevamente. Simplemente lo paso aquí y cerramos. Y para hacer este borde, lo que necesitamos hacer es simplemente 12 puntos deslizados. Y ya podemos rematar y cortar. Escondemos los hilos. Algo así es como queda. Rellenamos el brazo también. Y entonces así llevamos este brazo. Y ahora vamos a aplastar el tejido de esta forma. Aquí nos quedaron un total de 8 puntos bajos y lo que vamos es ir atravesando puntos bajos frente a frente de esta forma. Hacemos 3 puntos bajos. Y en el último espacio disponible hacemos un punto deslizado y una cadena y ya podemos cortar el hilo para poder coser los brazos al cuerpo. Algo así queda. Le damos bien la forma a este borde del guante para que quede hacia arriba y hacemos otro brazo exactamente igual a este. Aquí ya están listos los dos brazos y los reservamos para pasar a hacer las piernas. Para las piernas, en el café un poco más claro, vamos a empezar haciendo 5 cadenas. Aquí también vamos a tejer por ambos lados de la cadena y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo. Eso quiere decir que por este lado tenemos 4 hebras disponibles y por el otro también 4 hebras para un total de 8 hebras en las que vamos a tejer para la primera vuelta un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Así, y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora, en la vuelta número 3, para dar un efecto un poco más aplanado a esta suela, vamos a tener que tejer en ambas hebras de cada punto. Entonces, primero vamos a tomar las hebras frontales y vamos a hacer 18 puntos deslizados. Entonces aquí ya hice los 18 puntos deslizados. Esto hace que la suela quede un poco más gruesa y aplanada. Y ahora vamos a tejer en las hebras traseras del mismo punto anterior. Por aquí. Les dije que tejíamos en ambas hebras del punto. Eso quiere decir que ambas cuentan como la misma vuelta número 3. Y para llegar a esta altura sin problema vamos a hacer una cadena adicional. Sobre esa cadena no tejemos después y vamos a empezar haciendo entonces en blow ahora los 18 puntos bajos. Y listo, así es como queda la suela del zapato. Y ahora vamos a tejer omitiendo la cadena, recuerden que hicimos ahorita. Entonces continuamos con la vuelta número 4 en la que vamos a hacer lo siguiente: 6 puntos bajos, 3 disminuciones y 6 puntos bajos para tener un total de 15 puntos bajos.
Ahora, en la vuelta número 5 vamos a hacer 6 puntos bajos, una disminución y 7 puntos bajos para tener 14 puntos bajos y con el último cambiamos al color azul. Aquí ya cambiamos el color y vamos a hacer vuelta de cambio de color primero. Eso quiere decir que en las hebras traseras vamos a hacer 14 puntos deslizados primero. Que vamos para la vuelta número 6 en la que vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer 5 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 12 puntos bajos. La vuelta 7 va a ser de los mismos 12 puntos bajos. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto. Vamos a rellenarla. Miren cómo queda esta pierna de Mario. Algo así es como debe verse. Y ahora vamos a hacer la segunda pierna exactamente igual, pero en la segunda no cortamos porque tenemos que seguir tejiendo para poder unir ambas piernas. Entonces tenemos que hacer puntos bajos para llegar al punto de unión con la otra pierna, aquí a la cara interna de esta pierna. Y en este caso hay que hacer 3 puntos bajos. Y ahora para unirlas vamos a hacer 2 cadenas. Vamos a buscar el punto que se corresponda en la otra pierna y enganchamos en ese punto. Y entonces aquí ya vamos a comenzar con la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 8, la vuelta de unión, en la que vamos a hacer algunos aumentos para la pancita de nuestro Mario. Entonces tenemos 12 puntos en una pierna, 12 puntos en la otra pierna y 2 puntos por cada lado de la cadena, lo que nos da un total de 28 puntos alrededor. Y lo que vamos a hacer entonces en esta vuelta 8 es llegar a 35 puntos bajos, y para eso lo que tenemos que hacer es 3 puntos bajos y un aumento 7 veces para tener esos 35 puntos bajos. Así queda la unión de las piernas. Miren qué bonito se ve. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 35 puntos bajos. Así vamos. Ahora en la vuelta 11 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algunas disminuciones para los laterales del cuerpo. Entonces vamos a empezar haciendo 6 puntos bajos, continuamos con 2 disminuciones, luego hacemos 13 puntos bajos, 2 disminuciones y terminamos con 8 puntos bajos para tener un total de 31 puntos bajos. Ahora en la vuelta 12 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 10 veces y terminamos con un punto bajo, lo que nos va a dar un total de 21 puntos bajos. Con el último punto cambié al color rojo y vamos a tejer en blow en la vuelta 13, y lo que vamos a hacer es 5 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 18 puntos bajos. Vamos a rellenar la parte de la cadera
Y ahora en la vuelta 14 vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Con el último punto cambié el color de la piel, vamos a rellenar muy bien el cuerpo, que quede bien formado. Y ahora en la vuelta número 15 vamos a tejer en bló y vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y la vuelta 16 va a ser de los mismos 8 puntos bajos. Ahora, a partir de la siguiente vuelta ya vamos a empezar a tejer la cabeza. Vamos para la vuelta número 17 y vamos a tejer tomando las hebras frontales solamente, es decir, en flow, y hacemos 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. Ahora en la vuelta número 18 vamos a hacer un punto bajo y un aumento 8 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 19 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 32 puntos bajos. En la vuelta 20 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 8 veces para tener 40 puntos bajos. Este es el ancho total de la cabeza. Vamos a estirar esta base para que los puntos no nos queden arrugados. Rellenamos muy bien la parte del cuello y vamos a hacer ahora 6 vueltas de los mismos 40 puntos bajos. Aquí ya hice esas 6 vueltas y vamos para la vuelta número 27 en la que hacemos 3 puntos bajos y una disminución 8 veces para tener 32 puntos bajos. Antes de continuar vamos a ubicar los ojos de seguridad. Entonces para eso yo voy a estar utilizando ojos ovalados como estos de 9 milímetros. Ustedes pueden utilizar ojitos redondos también sin ningún problema. Y vamos a ubicarlos contando a partir de la última vuelta que tejimos, 4 vueltas hacia atrás y entre las vueltas 4 y 5 con 5 puntos de separación entre ellos, ubicamos los ojos de seguridad sin los tapones todavía. Así quedan los ojos ya ubicados. Y ahora para los detalles vamos a tomar una hebra de hilo azul y la aguja lanera. Vamos a sacar el hilo por el punto medio superior del ojo y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior. Así hacemos lo mismo en el otro ojito y tomamos ahora una hebra de hilo blanco. Ahora, el hilo blanco lo vamos a sacar por el punto medio interior del ojo, por acá. Y vamos a procurar que esta parte del inicio del hilo quede escondido detrás del ojo, así. Y pasamos el hilo blanco por afuera del hilo azul y lo volvemos a guardar por este punto de aquí aproximadamente, fijándonos en que no se superponga el hilo blanco en el azul. Entonces, si es necesario, podemos pegar esto con silicona y hacemos lo mismo en el otro ojo y así quedan los ojitos.
Y ahora vamos a tomar una hebra de hilo café del mismo que usamos para el pelo, que es un poco más oscuro, para hacer las cejas. Y sobre este lateral del ojo, 2 vueltas más arriba del ojo, vamos a sacar este hilo. Vamos a contar 3 puntos y por la vuelta de abajo, en diagonal, guardamos el hilo nuevamente. Y vamos a darle 1 o 2 pasadas más al hilo para hacer la ceja más gruesa. Y hacemos lo mismo en el otro ojo y así es como quedan. Vamos a poner los tapones de los ojos de seguridad en este punto, procurando que ellos nos ayuden a fijar los hilos al interior de la cabeza. Y ahora vamos a continuar tejiendo. Vamos para la vuelta número 28, en la que vamos a hacer 14 puntos bajos y una disminución 2 veces para tener 30 puntos bajos. Vamos a comenzar a rellenar la cabeza y continuamos rellenando a medida que vamos tejiendo. Y ahora en la vuelta 29 vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la vuelta 30 hacemos 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. En la vuelta 31 hacemos un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que haga falta, nos fijamos en que la cabecita quede bien formada, bien redonda. Y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. Y ya podemos rematar. Vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Y este hilo lo vamos a pasar por las 6 hebras delanteras de los puntos que quedaron acá. Alamos, introducimos por el centro del cierre y sacamos por la parte de atrás de la cabeza. Tiramos para que esto nos quede bien formado y algo así es como queda la cabecita de nuestro Mario. Y ahora vamos a coser los brazos. Entonces los brazos los vamos a coser al lado y lado del cuerpo, fijándonos en que esta parte de la costura nos quede hacia adentro. Entonces cosemos los bracitos aproximadamente en esta posición y así quedan los brazos ya cosidos. Y ahora vamos a hacer los tirantes. Para los tirantes en color azul vamos a hacer 10 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 9 puntos deslizados. Y ya podemos rematar, vamos a cortar. Esto es todo para los tirantes. Estas hebras que nos quedamos las pegamos por la parte de atrás del tejido con silicona y también vamos a pegar entonces con silicona estos tirantes a el overol aquí sobre el hombro y así es como quedan los tirantes ya pegados. Y ahora vamos a hacer las orejas. Para las orejas en el color de la piel vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos bajos.
Cerramos y aquí en el centro vamos a hacer un punto deslizado y ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser las orejas a la cabeza. Tiramos bien de ambas hebras. Algo así es como queda la orejita y hacemos otra igual. Aquí ya tengo las dos orejitas listas y las vamos a coser a la cabeza de Mario en dirección a los ojos, aproximadamente 6 puntos detrás de cada ojo. Así quedan las orejas ya cosidas y ahora vamos a hacer la nariz. Para la nariz, en el color de la piel, vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la vuelta 2 hacemos un punto bajo y un aumento 3 veces para tener 9 puntos bajos. Y ahora en la vuelta 3 hacemos un punto bajo y una disminución 3 veces para tener 6 puntos bajos. Y ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser la nariz al rostro de Mario. Algo así. Le damos bien la forma redondita, no es necesario que rellenemos. Así. Y vamos a coser la nariz aquí entre los ojos, comenzando aproximadamente desde la vuelta en la que pusimos los ojos hacia abajo. Cosemos y ahora vamos a hacer el bigote. Para el bigote en el color café oscuro vamos a empezar haciendo 10 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un punto deslizado y en el punto a continuación vamos a hacer un aumento y repetimos en el siguiente, hacemos un punto deslizado, a continuación hacemos un aumento y continuamos repitiendo hasta completar y ya en el último espacio disponible hacemos un punto deslizado y cortamos. El bigote lo vamos a pegar también con silicona a la cabeza, pero si quieren coserlo pueden dejar una hebra para eso. Algo así es como queda. Y vamos a pegar este bigotico al rostro de Mario de esta forma por el revés para que se noten más los relieves del bigote. Y lo ponemos aquí debajo de la nariz, aproximadamente en esta posición. Voy a pegar el bigote y así queda el bigotico ya pegado. Algo así es como debe verse. Y ahora vamos a hacer su cabello. Para el cabello en color café oscuro vamos a hacer una base de 6 básica, es decir que en la primera vuelta hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos, en la vuelta 2 hacemos 6 aumentos para 12 puntos bajos, en la vuelta 3 hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 hacemos 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para 24 puntos bajos. Y en la vuelta número 5 hacemos 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Una vez la tengan, vamos a continuar con la vuelta número 6 y hacemos 2 puntos bajos y un aumento 10 veces para tener 40 puntos bajos.
Así queda la base y a continuación vamos a trabajar en mechones. Entonces vamos a empezar haciendo 7 cadenas y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos 6 puntos bajos. Saltamos un punto en la base y en el siguiente hacemos un punto deslizado. Este mechoncito irá en la parte de adelante de la oreja. Ahora vamos a continuar haciendo mechones para la parte de atrás de la cabeza. Para eso vamos a empezar haciendo 10 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo, vamos a hacer 8 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y vamos a hacer 8 mechones más iguales a este, es decir, un total de 9 mechones de 10 cadenas y 8 medios puntos altos. Aquí ya completé esos 9 mechones más largos y vamos a volver a hacer un mechón como este del comienzo, es decir, que vamos a hacer 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo hacemos 6 puntos bajos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente un punto deslizado y aquí ustedes deciden si quieren coser el cabello o pegarlo con silicona. Yo lo voy a pegar, entonces ya aquí lo que voy a hacer es rematar y cortar de esta forma. Y voy a pegar el cabello a la cabeza, así es como queda. Y para pegar el cabello a la cabeza, vamos a procurar hacer coincidir el anillo mágico del cabello con el cierre de la cabeza, de esta forma. Y vamos a hacer entonces que cada uno de estos mechones cortos quede adelante de cada oreja, estirando un poco para dar bien la forma. Y los 9 mechones los distribuimos en la parte de atrás de la cabeza. Voy a pegar esto y ya les muestro cómo queda. Así queda el cabello de Mario ya pegado. Miren qué bonito se ve. Como les dije, entonces cada uno de estos mechones más corto va delante de cada oreja y los otros 9 mechones distribuidos en la parte de atrás de la cabeza. Aquí le puse los alfileres mientras espero a que se seque muy bien y vamos a pasar a hacer la gorra. Para la gorra en color rojo vamos a hacer también una base básica de aumentos de 6 en 6 y la vamos a tejer con aguja de 2.5 milímetros. Recuerden que el resto lo tejimos con 2 milímetros. Entonces empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos, en la vuelta 2, 6 aumentos para 12 puntos bajos, en la vuelta 3, un punto bajo y un aumento 6 veces para 18 puntos bajos. En la vuelta 4, 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para 24 puntos bajos. En la vuelta 5, 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para 30 puntos bajos. En la vuelta número 6, 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para 36 puntos bajos. En la vuelta número 7, 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para 42 puntos bajos. Y en la vuelta número 8, 6 puntos bajos y un aumento 6 veces para 48 puntos bajos. Y a partir de aquí vamos a continuar tejiendo. Entonces, para hacer que esta parte de arriba de la gorra nos quede mejor formada, vamos a hacer en bló, primero que todo, 48 puntos deslizados. Esto no cuenta como vuelta de altura. Así. Y ahora vamos para la vuelta número 9, en la que vamos a tejer en las hebras traseras de los puntos deslizados que acabamos de hacer y hacemos
14 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 45 puntos bajos. Así, y vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 45 puntos bajos. Así llevamos la gorra y ahora en la vuelta número 12 vamos a hacer 13 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 42 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer la visera. Para eso vamos a empezar tejiendo en las hebras frontales 18 puntos deslizados. Así, levantamos una cadena, vamos a trabajar en hileras, giramos el tejido de esta forma y vamos a tejer sobre las hebras traseras de los puntos deslizados que hicimos. Puede ser un poco más difícil, pero así le damos mejor la forma a la visera. Entonces, por estas hebras vamos a hacer 18 puntos bajos. Así, ahora aquí levantamos una cadena, giramos y vamos a hacer una disminución al comienzo, luego hacemos 14 puntos bajos y hacemos una disminución al final para un total de 16. De esta forma y volvemos a levantar una cadena, giramos y hacemos una disminución al comienzo, 12 puntos bajos y una disminución al final para un total de 14 puntos bajos. Y aquí vamos a hacer puntos para llegar hasta la base nuevamente. Y ya podemos rematar y cortar el hilo en este punto. Y así es como queda la gorra de Mario. Tenemos que darle bien la forma, algo así es como debe verse. La vamos a poner en la cabeza de Mario. Ustedes pueden pegarla o pueden coserla. También la pueden dejar para quitar y poner. Y algo así es como debe verse. Le damos bien la forma. Miren qué bonito se ve nuestro Mario con su gorra. Y ahora vamos a hacer su logo. El logo lo hice cortando un círculo en paño lenzi o en fieltro blanco y con pintura pinté la M y así de sencillo es, la pegué en el centro y así es como queda. Y pues ya la vamos a ubicar bien entonces en la cabeza de Mario y miren nomás qué linda se ve. Creo que es una muy buena recreación de el Mario que hice hace 3 años. Y ahora vamos a hacer los botones de su overol. Para eso volvemos a la aguja de 2 milímetros y vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. En ese punto cortamos el hilo. Sacamos de esta forma y vamos a hacer un cierre invisible. Entonces para eso vamos a tomar la aguja aranera y vamos a pasar el hilo por el punto completo del anillo mágico, el primer punto que hicimos de esta forma. Y nos devolvemos hacia el último punto
del anillo mágico, pero solamente tomamos la hebra trasera. De esta forma cerramos este aro, le damos bien la forma tirando de los hilos. Algo así queda y vamos a hacer otro igual a este. Pegamos los hilos por la parte de atrás y pegamos al overall y así es como queda. Miren qué lindo es. Me gustó mucho el resultado. Espero que a ustedes también les haya gustado tanto como a mí. Espero que lo tejan. También, si quieren hacer a Luigi, pueden adaptar este mismo patrón fácilmente, que fue lo que hice también en la primera versión. Adapté un poco el mismo patrón de Mario. Entonces, como Luigi es un poco más alto, lo que hice fue añadir 2 o 3 vueltas adicionales en las piernas. Obviamente cambiamos el color a verde de su camisa y su gorra. Y en el rostro es igual todo excepto el bigote. El bigote de Luigi es un poco más pequeño y está dividido en 2 partes solamente. Entonces ustedes pueden adaptar fácilmente su bigote para que se parezca al de Luigi y eso sería todo. Entonces, si quieren hacer también a Luigi, ya saben cómo pueden hacerlo. Y bueno, si este tutorial les ha gustado, les ha sido útil y les gustaría apoyar mi trabajo, en la parte inferior del reproductor de YouTube van a encontrar un botón, el botón de gracias, a través del cual pueden apoyar mi trabajo. Además van a encontrar ahora también la opción de unirse al canal, que es una membresía que les permite acceder a beneficios adicionales en Amis Tejiendo Momentos, aportando una pequeña donación. Recuerden que si tejen a Mario y a Luigi y suban sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o Amistejiendo Momentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente tutorial. Hasta la próxima.